El gran terremoto del 27F, que afectó a la zona sur del país, no solo redujo a escombros las casas de miles de nuestros compatriotas, sino que además gran parte del patrimonio arquitectónico nacional que poseían. De esta manera se perdieron para siempre iglesias, casonas, sitios típicos y los cascos históricos de Talca, Concepción y Coronel, entre otras ciudades. La región de Atacama y Chañaral en particular no están ajenas a estos desastrosos acontecimientos. Es por eso que hemos querido perpetuar en el tiempo, a través de este documental, no solo la arquitectura de la iglesia de Chañaral, sino también la importancia histórica y religiosa que tuvo y tiene hasta el día de hoy. La historia moderna de la provincia de Chañaral tiene su inicio a partir de la explotación del mineral de cobre de Las Ánimas, descubierto en 1827 por Diego de Almeida. Buscando una salida para sus minerales, encuentra a unos 25 kilómetros al noroeste de Las Ánimas una caleta y la playa grande al sur del río Salado. El desarrollo minero de la zona repercutió favorablemente en el puerto de Chañaral, que era la salida natural de estos minerales al mercado mundial. El dinamismo económico impulsó la industria y el comercio marítimo del puerto. Durante la década de 1860 se construyeron fundiciones y muelles, grandes casonas y negocios, convirtiéndose Chañaral en un atrayente puerto estilo inglés que midió 12 cuadras de norte a sur y 4 de este a oeste. Desde fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX, el puerto de Chañaral vivía un importante esplendor económico y comercial, que era generado por el gran tráfico marítimo que poseía. Por su muelle circulaban minerales de cobre, plata, fierro y oro, carbón, maderas o diversas cargas provenientes del cabotaje. Y cuando nosotros llegamos, no había movilización, pues. Mi esposo compraba la verdura, toda la cuestión de abarrotes por barco, de entrar a los barcos para Cotillero. Se iba a las 6 de la mañana y a las 2 de la tarde llegaba el camión con toda la carga para surtir el negocio. El negocio se surtía con puros artículos importados. La mantequilla, el azúcar, el té, el aceite, la leche, el arroz, la cecina que venía envasada. Venían de todos lados, japoneses, chinos, uruguayos, de todos lados entraba barco, de todos lados. Este negocio tenía 5 empleados. Venían los barcos, la tripulación bajaba y se desmantelaba el negocio. Se llevaban todo. Sin embargo, la falta de un templo católico afligía a los espíritus más devotos del puerto. Esta necesidad espiritual lleva a los vecinos del puerto a organizarse y solicitar al gobierno los dineros para la construcción de una iglesia. Será uno de esos vecinos, el acaudalado empresario portugués avecindado en Chañaral, don Manuel Ignacio Teixeira Magalhães de la Piedad, el más sobresaliente y fervoroso feligrés.
El señor Magaláes no solo hizo aportes en dinero para financiar la construcción del templo, también se preocupó de la ornamentación de la iglesia. Así llegan al templo las campanas que se encuentran en su torre y la hermosa pila bautismal de mármol que mandó a traer para el bautizo de su pequeño hijo. La pila estaba a un costado izquierdo de la entrada de la iglesia. Pero la pila que yo conocí, a la pila que estoy viendo actualmente, en este siglo XXI, no es ni la sombra de la pila que yo conocí. Era una joya, un mármol pero riquísimo, limpia, ni un deterioro. Lamentablemente, el sacerdote que la retiró del lugar donde estuvo por años, de que era la iglesia, se fue destruyendo. Los niños empezaron a colgarse de la pila, la botaron, la quebraron, se rompió. Luego fue llevada a Copiapó para la restauración de la pila. Se trajo de allá, pero ya venía deteriorada, ya con los golpes que se le había dado. Y ustedes las pueden ver como está toda pifiada, y no era así. El año 1980, estando a cargo de la parroquia el padre Pancho Callejas, él le mandó hacer ese aparato de fierro para sostener la pila, porque se corría el riesgo de que de nuevo la botaran. Los trabajos para la construcción del templo católico fueron dirigidos por el ingeniero Enrique Gogel, quien finalmente lo entrega terminado un año después, en 1864, quedando bajo la advocación de la Virgen de Nuestra Señora del Carmen, siendo erigida como viceparroquia el 7 de junio de ese mismo año por Monseñor Justo Donoso. El territorio y límites de la viceparroquia serán los correspondientes a las dos subdelegaciones de Chañaral y Taltal, que se extienden de la caleta denominada Chepita hasta los confines del departamento y curato de Caldera por la parte norte. El vicepárroco será obligado a celebrar la misa, a predicar el evangelio todos los domingos y días festivos y administrar a todos los fieles residentes en el territorio de la viceparroquia los sacramentos del bautismo, penitencia, eucaristía, extrema unción y matrimonio y los demás auxilios religiosos y ejercer todas las atribuciones y facultades que se designe de su nombramiento. La sangre de Jesucristo, nuestro Señor. El templo en sí es de estilo neoclásico, siendo su arquitectura la propia de los puertos del litoral del norte del país, con una fuerte influencia inglesa en su diseño. La iglesia se encuentra elevada sobre un zócalo que alcanza una altura de 1,5 metros. Su estructura es de tabiquería de pino origón, caña de Guayaquil, estuco de barro, arena y cal, su cielo de madera y de chumbre de fierro galvanizado. El templo presenta una forma rectangular orientada de norte a sur con un techo de 2 aguas. Sobre el coro alto se levanta un campanario mirador de planta octogonal, soportado por pilares también octogonales y rodeado por barandas que permiten conformarlo. Una escalera de 2 tramos, el descanso central y baranda, que en el siglo pasado fue completamente de madera, dan acceso al pórtico. Su frontispicio se compone de un pórtico entrante cerrado al oriente y poniente por la prolongación de los muros laterales y cubiertos por el extremo sur de la techumbre, rematado por un gran frontón triangular, el que descansa en 4 pilares adosados a los extremos. Un óculo se abre en el centro de su tímpano. En el eje del muro liso de la fachada y alojado en un vano de arco de medio punto, se abre la puerta de 2 batientes de ingreso a la nave de la iglesia. En ambas fachadas laterales se encuentran 2 ventanas rectangulares de guillotina, subdividiendo cada paño en 6 partes. Las 2 campanas que posee la iglesia se encuentran en buen estado.
Una de ellas, la más grande, tiene inscrito San Juan Bautista, obsequiada a la capilla de Chañaral de las Ánimas por don Juan Van de Portugal, octubre 16, 1864. La torre de la iglesia no solo alberga las dos campanas, también el reloj de 2 esferas que tanto ha caracterizado a esta iglesia, pues es la única en Atacama que posee uno así. Yo conocí el reloj de la plaza, de aquella época cuando yo era niño. Un día fui a la plaza y mirando que el reloj estaba de para, me entusiasmé por el reloj. Padrecito, cura, que era de español, el padre Juanito, muy buena persona. Yo le pregunté por qué no corría el reloj. Él me dijo que ese reloj habían ido habían buscado varios relojeros, entre Copiapó, Vallenar, hasta Serena, ¿no? Y de Caldera, y ninguno pudo arreglar el reloj. Le dije, padre, le dije yo, mire, yo comprendo un poquitito el reloj. Yo no le dije que era relojero, he trabajado, comprendo el reloj. Él me dijo que imposible, me dijo, de que, porque si los otros señores habían venido a trabajar el reloj, a verlo si corría, no pudieron hacerlo correr. Yo le dije, padre, le dije yo, nosotros cuando éramos niños jugábamos aquí, conozco el sistema del reloj, cómo es y todo, le dije, y me gustaría echar una miradita. Principié a brujear, a conversar, ¿no? Buscarle. Compré grasa, tenía grasa yo, un poco de grasa, lo limpié, lo arreglé, principié arriba, por los minuteros primero, las alferas, pinté las alferas, le pinté la numeración romana, le pinté los minuteros, limpié unas varillas que tiene para dar vuelta los minuteros, bien arregladitos, hasta que llegué abajo donde estaba el motor. Y lo limpié, bien limpiecito, las piezas, lubriqué y arreglé el reloj. Voy pasando por una calle, Carrera, entre la famosa Conchuela, del hospital para allá, a la entrada, a la salida ya de los baños, miro para abajo y así, y el disco par está muy atrás. Paré en el disco par, pero yo tenía que meter la cara, mirarla para abajo, que venía el carabinero, un sargento, para arriba con un cañón. Y me dijo, me pasa un parte. Día lunes me fui a hablar con el gobernador. Le expliqué la cuestión del reloj, que el señor me había felicitado y todo lo que se quiera. Entonces me dijo, ¿sabe? Me dijo, yo lo felicito a usted, pero no puedo hacer nada. Vayan del mayor de carabineros, me dijo, él le puede solucionar. Le expliqué al señor mayor, pero estaba con la carita como carabinero, estaba mal en la cara. Bueno, yo tenía que hablar con él. Le expliqué, le dije yo, mire señor, esto y esto pasa, y vino un carabinero y justamente me pasó este parte. Dijo, mire, me dijo, el carabinero es de fe, así que usted no le puede levantarle una calumnia a un carabinero. Yo soy un hombre, le dije yo, para la comodidad, le llevo ese reloj a la iglesia, ya le digo. Yo soy de tantos años, le dije, que doy cuerda a este reloj a la iglesia. Y llevo ese reloj para la comodidad. Y me dijo, mire, me dijo, yo no lo mandaba a arreglar ese reloj. Y no tengo más que atenderlo. Y la vuelta y salí, ¿qué más iba a hacer? Entonces, mire, mayor, le dije, de mañana ese reloj no anda más. Así fue, pues. Al otro día se paró el reloj hasta la fecha. Hacia 1875, Manuel Magaláes de la Piedad y su esposa Emilia Ford sufrirán la pérdida irreparable de su pequeño hijo Manuel Emilio, el que a la edad de 3 años
morirá ahogado al tragarse una bolita. Los restos del pequeño fueron sepultados al interior de la iglesia. Una placa de mármol gris recuerda este triste acontecimiento. Me contaron a mí una vez que un niño de un señor Magaláes, chiquito, niño de 2 años que tenía, jugando como niño con bolitas, se saca una bolita. Y eso lamentablemente le produce la muerte al niño. Se le atascó, parece, en la garganta, qué sé yo. Y en esos años, bueno, no existían los recursos médicos que hay ahora, lógico. Y el niño se muere. Entonces, entre las 2 y las 3 de la tarde, yo esperaba sentada en uno de los bancos y a veces me quedaba dormida. Pero como no llegaban mis compañeros, empezaba a sentir miedo y venían a mi mente todos los mitos que circulaban en torno a la iglesia. Y uno de esos decía que aquí en la iglesia se aparecía un niñito, como de unos 12, más o menos la edad que yo tenía en ese tiempo, de unos 12 años, vestido de pantalón corto, y que había supuestamente fallecido porque se había atragantado con una bolita. Recuerdo que mi mamá me llevaba a limpiar, cuando ella se iba a limpiar me llevaba. Y yo me ponía a jugar en la iglesia. Y arriba, usted sube y hay una parte donde antes se ponía el coro. Antiguamente se ponía el coro. Y ahí había un armonio. Y el armonio, bueno, yo era chica, tenía unos 5 años, 6 años, no lo alcanzaba. Si yo me sentaba no alcanzaba con los pies abajo porque esto es con aire. Entonces yo no sabía cómo funcionaba esto. Y recuerdo que una vez llegó un niño a jugar conmigo. Y este niñito viene y me enseña. Entonces entre los dos, él se sentaba y tocaba abajo y me enseñaba a tocar el piano. Y después yo pisaba abajo las cositas estas y él tocaba el piano. Y mi mamá me decía, sentía bueno, que el piano sonaba y salía y me decía, ¿qué estás haciendo, negrita? No, estoy jugando. Pero yo no le decía con quién. De repente cuando mi mamá llegaba, el niño se iba, desaparecía. Y así fue muchas veces jugué con él, muchas veces. Se aparecía, jugaba conmigo, pero generalmente estábamos ahí tocando el piano. Y después me llamó la atención que cuando él se iba hacia la pileta, hasta la pila bautismal. Y después con el tiempo me dijo que ese niñito había muerto. Parece que era la costumbre de sepultar la gente en la iglesia, interior de la iglesia. Y el niño fue sepultado acá, según me contaban. En adelante esos son los hechos. Después surge la leyenda. Y en esa leyenda, eso se contaba cuando yo era niña. Y viví con ese miedo, con ese temor de quedarme sola en la iglesia porque pensaba que en algún momento se iba a aparecer el pequeño Manuel. El 10 de diciembre de 1894, Monseñor Florencio Fontecilla eleva de categoría a la viceparroquia de Chañaral, nombrándola parroquia, bajo la advocación de Nuestra Señora del Carmen. El obispo escribía: colocamos la nueva parroquia bajo la protección de la Santísima Virgen en su advocación del Carmen, asignándola por su titular y patrona, y ordenamos que se erija en la iglesia parroquial, la que actualmente existe en la ciudad de Chañaral, declarándola en posesión y goce de todos los privilegios y exenciones que corresponden a las iglesias parroquiales, con pila bautismal, sagrario, campanario y todas las demás insignias propias de su categoría. Y la figura de María, bajo el título de Nuestra Señora del Carmen, como Madre y Reina de Chile, fue fundamental, al punto desde aquí se erige la primera parroquia de esta provincia después de Chañaral, que es la de Potrerillos, con el mismo título de Nuestra Señora del Carmen. Aparece Mina Carmen en las cercanías de Salado Diego de Almagro, un mineral de hierro importante, bajo la figura, bajo la espiritualidad de la Santísima Virgen del Carmen. Otro pilar fundamental, a mi juicio, de la fe, quizás un poquito más local, es San Pedro. San Pedro, patrono de los pescadores,
ha ayudado a dar una identidad, sobre todo en esta zona de la costa. La parroquia esta de Chañaral ha tenido varios periodos sin sacerdote residente. Entre el cambio, la partida de uno y la llegada del otro, han habido periodos casi hasta de un año. Porque siempre Atacama ha sido muy pobre de sacerdotes. Entonces nosotros hemos dependido mucho del extranjero, fundamentalmente sacerdotes de España. Entonces hasta que no se lograba con el obispo de origen el envío de algún sacerdote, ha tenido la parroquia periodos de sede vacante. En una visita eclesiástica realizada por el obispo de La Serena en 1920, la cantidad de habitantes era la siguiente: Puerto de Chañaral con 5.000 habitantes, Puerto Hundido con 2.000 habitantes, El Salado con 200 habitantes, Ánimas con 2.000 habitantes, Potrerillos Mineral con 1.500, además de otros muchos asentamientos mineros que suman 400 habitantes. El 11 de noviembre de 1922, y luego de un violento terremoto, un gran tsunami destruirá por completo la primera línea de construcciones del puerto de Chañaral, quedando como mudo testigo de la catástrofe la gran chimenea de 37 metros de altura, que soportó estoicamente el embate de las 3 olas de 9 metros que arrasaron con la bahía. A pesar de la magnitud del movimiento telúrico, el templo católico del puerto no sufrió mayores daños, pues su ubicación en el sector alto lo salvó de las olas. En 1924, el obispo de La Serena dispone realizar nuevas transformaciones a la estructura de la iglesia, siendo la más significativa aquella que modifica la entrada al templo. Es así como entre el 12 y 13 de mayo del año 1924 se acuerda: 1. Modificar la escalera de entrada de la iglesia sustituyéndola por otra que permita subir no por el frente, sino por los 2 lados del atrio, y esta escalera tendrá una barandilla de balaustres de madera, bastando primero para impedir caídas. Entre los años 1950 y 1960 ocurre en la iglesia de Chañaral uno de los hechos más lamentables de su historia: la destrucción y pérdida de sus imágenes y altares. En un arrebato de ira, un cura iconoclasta las destruyó por completo. La tradición oral nos dice que solo 2 salvaron ilesas. Tuvo lugar más o menos entre los años 65, cuando por efecto del Concilio Vaticano II se quiso subrayar la centralidad de Jesucristo. Parecía que el culto a los santos, las devociones particulares de las personas habían hecho olvidar lo que era central. Llega un sacerdote español, don José Antonio Martínez, y se hizo cargo él de la parroquia acá. Y luego de su permanencia acá en Chañaral, lo que recuerdo yo, comienza a desmantelar la iglesia, a eliminar las imágenes. No se destruyeron las imágenes, sino que se salieron de la iglesia. De hecho, hay familias en Chañaral que tienen algunas de estas imágenes. No se produjo una destrucción material de las imágenes, sino que se sacaron del templo. Mi madrina, ella trabajó en la iglesia, ella hizo un trabajo voluntario por más de 30 años, se hizo cargo de la iglesia. Y bueno, ella contaba que un día llegó ella a hacer aseo, ¿cierto? Y sintió que estaban martillando atrás. Entonces le llamó la atención porque ella sabía que en ese momento no había nadie que tuviera que ir a hacer un trabajo. Ella sentía mucho ruido. Se acercó a ver y había un cura, que era el cura párroco que estaba en ese tiempo, y estaba haciendo tirar todos los santos. La estaba destruyendo, hacía martillazo. Entonces ella le dijo que cómo no, o sea, no era posible que hiciera eso. O sea, había una cantidad de santos en la iglesia y él lo estaba rompiendo. Entonces, bueno, él le dijo que él no estaba de acuerdo con que hubieran imágenes, porque no,
la gente no debería adorar imágenes. Bueno, mi mamá discutió con él y todo, y tomó esta virgen. Y le dijo que no, porque ella no iba a permitir que la rompiera, porque era una imagen bonita que estaba ahí. Y entonces el padre le dijo, ¿sabe qué más? Llévesela. Y así fue como llegó ella a la casa. También este templo estaba lleno de imágenes de cada santo. A veces habían familias que tenían una tradición, una devoción particular y traían a la iglesia la imagen y aquí le construían un altar. Entonces se quiso purificar, si se puede ocupar esa palabra, purificar un poquito el culto externo poniendo en el centro la persona de Jesús. Y eso significó poner el Cristo, la cruz, en el centro de la iglesia, un poquito más abajo de la cruz, el sagrario y nada más que eso. No hay otra imagen ahí en el centro. Y se conservó la imagen de la titular, que siempre debe estar, ¿no? Que en este caso es la Virgen del Carmen y que está en el costado derecho. Y habían varias imágenes aquí. Yo recuerdo que está el Niño Jesús de Praga, San Pedro, que unos muchachos debieron esconderlo para que se escapara de perderse, ¿no? Estaba el santo este que actualmente se encuentra en una tumba en el cementerio, el Señor de la Buena Esperanza, que está sentado en un trono. Y según supe yo que él lo había regalado a este curita. Un sacerdote de la Iglesia Católica, obviamente, le obsequia a un amigo de él, don Luis Prenafeta, le obsequia esta reliquia de la iglesia, que es un Cristo sentado. Y este señor Luis Prenafeta con el tiempo decide irse de la ciudad y vende todas sus cosas y le obsequia, o sea, le regala a doña Polcia Victoria Silva, que es mi tía, le obsequia reliquia de la iglesia. De esa manera llega ahí a Calle Conchuela, que era donde vivíamos todos, y posteriormente, después de un tiempo que estuvo bien cuidado, esta reliquia, entre paréntesis, bien guardada, se opta por lo que en ese minuto se consideró que era lo más apropiado. Llevarlo al mausoleo de la familia y instalarlo arriba, que es donde está desde hace ya muchos años. El Cristo nunca estuvo en un prostíbulo local, como dice el diario, estuvo en una calle, en una casa de una dueña de ese local, pero nunca estuvo así categóricamente en un prostíbulo, como dice la información. La información que le entregaron los antecedentes que le entregaron a nuestros padres. Lamentablemente no es así. Ella siempre ha sido muy importante. Cuando llegó a la casa yo no estaba, no existía todavía, así que desde que nací estoy acostumbrada a verla. De hecho, cuando yo le converso a mi mamá, me acerco a ella. Entonces para mí, ella es parte de la familia. Al surgir el mineral de Mina Carmen y después el descubrimiento también de la Mina Vieja en Potrerillos y luego El Salvador, empieza a crecer también la población en Diego de Almagro hoy día, en Pueblo Hundido, y los dos campamentos mineros de Potrerillos y El Salvador. Y todo eso atendido desde la parroquia de Cheñaral, hasta que se crea la parroquia de Potrerillos en 1927, junto con la creación de la fundición, se crea también la parroquia de Potrerillos y ahí se produce lo que se llama el desmembramiento. Se separa porque nace esa nueva parroquia. Avanzando en el tiempo, llegamos a la década de 1960, donde se construirán al interior de la provincia las parroquias y oratorios en El Salado, Potrerillos, Inca de Oro y Pueblo Hundido. Hasta que en 1965, por un equipo de sacerdotes que había en Cheñaral, habían 3 sacerdotes españoles, uno de ellos va a residir a Diego de Almagro y el otro va a residir a El Salvador. Y de manera simultánea se crean en el año 65 estas dos parroquias.
lo que hace que la parroquia de Chañaral quede un poquito más reducida a solamente hasta el salado, por ese lado, y flamenco que siempre nos perteneció. Será de esta manera, a través de las misiones pastorales, que el sacerdote llevaba la palabra de Dios a los centros mineros del interior de la provincia, naciendo una tradición popular inspirada en la Virgen que se manifiesta a través de los bailes religiosos. Acá la piedad popular en sí es en torno a lo que es María Virgen bajo la vocación de la Virgen del Carmen, o la Chinita, como también le llaman muchos bailarines. Más que nada es la gente se acerca al baile por una invitación que se le hace o por mandas que tienen hacia la Virgen. Y de esa forma también se va buscando, quizás esa es la llegada hacia lo que es a lo que son los bailes, hacia la piedad, pero se va buscando también enseñarle a la gente que no solamente es por mandas hacia la Virgen, sino más que nada por una devoción a María, pero ante todo a su Hijo Jesús. Es que la fe es la que más uno tiene que tener, porque uno sin fe, ¿cómo va a estar en un baile religioso si no tiene fe? Uno tiene que tener fe para poder participar, ¿cierto? Venir a la iglesia, que le nazca a uno de corazón, no venir por obligación. Tal como a mí, pues si yo estoy en el baile, estoy porque tengo fe en el baile y hay cosas que yo se las he pedido a Dios y a la Virgen y me las ha concedido, entonces yo estoy con fe en el baile. Mi hijo quería ser chinito con el mayor, así que desde ahí yo ya me gustó y seguí una fe entre los bailes, que ya no la he querido dejar más, pues es como que yo hice una promesa así sin pedirla yo, fue como que me dieron una promesa a mí de seguir trabajando por el baile. Sucedió que mi madre cayó enferma y me acordé de lo que me había dicho la familia Carvajal. Y bueno, yo tenía 9 años para 10. No entendía mucho, entonces, pero sí le pedí a la Virgen que alentara a mi mamá y yo le iba a bailar. Al otro día fuera mi mamá y 3 días más después la dieron de alta, sana y salva, y nunca una operación, nada, porque tenía algo en la cabeza, cuálogo. Y le conté que yo me había entregado a la Virgen y habíamos hecho esa promesa. Entonces ella al tiro me puso en contacto con la familia Carvajal, lo que yo había hecho, y me llevan a bailar allá. Pero el baile como venía de Inca de Oro. Nosotros lo íbamos a Chañaral y allá nos agrupábamos y entrábamos al baile. Pero también está lo que es la fiesta de San Lorenzo, que es la localidad de Inca de Oro, que es el santo de los mineros. Entonces se ponen igual los bailes acá locales, igual van hacia la ciudad de Inca de Oro a participar de esa fiesta, y ahí los mineros son por lo general muy devotos a lo que es el santo. El templo de Nuestra Señora del Carmen de Chañaral es declarado Monumento Nacional por el Decreto Supremo 727 del 14 de octubre de 1985, haciendo justicia al significado patrimonial que desde su construcción posee. Posteriormente, en 1998, con recursos aportados por el municipio de Chañaral, se arregló el techo del templo, cambiando las calaminas y pintando las paredes internas de la iglesia. El cielo del templo no se intervino porque se encontraba en muy mal estado. Posteriormente, el año 2005, la entrada del templo se cambiará por completo, quedando como en su diseño original, es decir, escalinatas frontales en la entrada del mismo, incorporando el templo a la plaza, complementando un hermoso conjunto arquitectónico urbano entre ambos. Las personas que pertenecen a este sector de la parroquia, a esta iglesia, me manifestaron el deseo de reparar el cielo de la iglesia, que está en muy malas condiciones, ¿verdad? Está completamente apolillado. Entonces miramos la posibilidad de restaurarlo y nos dimos cuenta que lo del cielo era solamente la epidermis de un mal mayor, ¿ah? Las vigas también que sostienen la techumbre están en malas condiciones. Y nos dimos cuenta, por supuesto, que era una empresa que nos superaba mucho en lo que como comunidad podíamos hacer. O sea, sin el apoyo del Estado era imposible. Hasta que, por la coyuntura del Bicentenario, se pudo acceder a un proyecto del Banco Interamericano de Desarrollo, junto con el Gobierno de Chile,
para la conservación y puesta en valor de algunos edificios de interés patrimonial. Y así la iglesia de Freirina, el Museo Paleontológico de Caldera y la iglesia de Cheñaral fueron los 3 monumentos que se beneficiaron con este préstamo del BID. Se hizo ya el diseño de restauración, es decir, los arquitectos ya propusieron lo más acabado que se pudo a cómo va a quedar la iglesia después de la restauración. Se estudiaron una mejor distribución de las imágenes sagradas dentro del templo, se estudió también el poder intervenir la entrada de la iglesia, las puertas principales y luego el desván que queda al ingreso, los confesionarios y por supuesto todo lo que no se ve, ¿no? Lo que está debajo en cuanto a la estructura del templo, las fundaciones, las techumbres, las bases, todo eso en un proyecto para mi gusto bastante respetuoso del estilo sencillo de la iglesia, pero también que le da un poquito más de vitalidad. A través de este documental hemos visto cómo este templo ha servido de receptáculo y de proyección a las manifestaciones religiosas de esta provincia. Fiestas, bailes, eucaristías y sermones han modelado la religiosidad de Cheñaral y Diego de Almagro. Pero no solo eso, este templo desde su creación ha sido un verdadero símbolo del progreso económico y espiritual para la provincia. Es nuestro deber preservarlo, cuidarlo y mantenerlo, porque si se llegara a destruir, como ocurrió con gran parte de las iglesias del sur en el reciente terremoto, perderíamos una parte importante de nuestra historia. Y un pueblo sin historia, sin sentido de pertenencia ni de identidad, es un pueblo que está condenado a perderse en la vorágine de la modernidad.